Hola a todos, Player One here. Pedro aquí. Hoy vamos a hablarles sobre Xenoblade Chronicles 2 del Nintendo Switch. Bueno, del juego, pues, como tal, el juego completo, original, todo. Y el DLC que se llama Torna de Golden Country. Todo esto surge porque, bueno, recientemente salió este DLC, yo lo jugué, lo terminé. Y pues, bueno, aprovechando que, pues, jugué el DLC hace poquitos días. Pues ya hablar de todo el universo de Xenoblade Chronicles 2 nos pareció lo más lógico. Bueno, Xenoblade Chronicles 2 salió en el 2017, en diciembre para ser más precisos. El DLC Torna de Golden Country salió en septiembre del 2018. O sea que salió unos 9 meses después, más o menos. Xenoblade Chronicles 2 es un RPG. Es un action RPG, es en la mezcla entre un action RPG y un RPG, digamos, tradicional. Yo lo veo más como un RPG tradicional, pero bueno, algunas publicaciones y eso lo señalan como un action RPG, así que hago la acotación. Pues bueno, pues a veces esos géneros están como... Son como unos híbridos. Como híbridos, exacto. El juego en líneas generales, pues lo disfruté bastante. Ya que, bueno, yo había jugado también el primer Xenoblade Chronicles que salió en el Wii en el 2011. De hecho, la primera parte me gustó un poco más. Ya después, bueno, iré explicando las razones por las cuales. Lo que en general Xenoblade Chronicles 2 es bastante bueno. Bueno, para empezar vamos a empezar con el gameplay. Yo creo que es lo más lógico. Pues se juega en tercera persona. Tú recorres el universo del juego, que son unos titanes o unos seres grandísimos llamados titanes, en los cuales tú los diferentes razas que poblan el juego pues hacen vida. Tú recorres pues como dije, en tercera persona. Las peleas no son por turnos, pero los personajes hacen auto attack. Y como en todos los juegos de rol, aunque no haya turno, siempre hay como una espera, ¿no? Sí. No es de acción, pues. Te lo completamente esconden. Te esconden la barrita que tienes que llenarse para poder atacar. Porque Xenoblade Chronicles 2, el 1 también pasaba así, tiene muchos niveles o sistemas sobre sistemas. Que eso para mí es bueno y es malo a la vez, depende de cómo se vea. El juego tiene, como dijo, un auto attack. El personaje ataca solo. Eso hace que se llenen unas barritas de artes, que son, digamos, como el siguiente nivel de ataque. Cada personaje tiene 3 artes. Entonces, después que se llenan los artes, tú usas estos artes para que se llene la barra del especial. Entonces, cuando todo eso va pasando, también se va llenando una barra en la parte superior, que es la que te permite revivir a los personajes y hacer ataques, digamos, en combo como los otros personajes. Entonces todos son como capas sobre capas, niveles sobre niveles, que a veces es un poco como convulso. Y de hecho yo entre los dos juegos tuve como unas 90 horas de juego, digamos, entre el juego y el DLC, unas 90 horas de juego. Y hay sistemas que yo no los tengo completamente claros. O sea, yo los terminé, entrené, peleaba, hacía mis combos, hacía mis cosas, pero no todo me queda 100% claro. No, y llevaba 70 horas de juego y hay un nuevo tutorial para un nuevo sistema. O a veces te decía, bueno, esto pasó, pero no sé por qué pasó. Entonces tenía que revisar como tutoriales viejos y ver. Y pues, bueno, tal vez esto no le pasa a todo el mundo, pero yo me siento raro en eso porque generalmente cuando tú tienes 70 horas, 90 horas en un juego, estás claro que tú sabes todo el juego, o sea, por lo sabes menos lo dominas bastante bien, o sea, no tienes el problema. Pero en líneas generales me gusta, es bastante bueno. Los personajes tienen sus habilidades, que digamos que hay personajes que son los drivers y las blades que esos drivers usan. Entonces tienes tanto personajes, digamos, como los principales, y las blades son sus armas, pero que son también humanoides o por lo menos tienen personalidad, porque hay uno que es un tigre, hay diferentes formas, ¿no? Pero hay bastantes personajes en pantalla a la vez, pasan muchas cosas y a veces puede resultar un poco confuso el gameplay, aunque en líneas generales es bastante bueno. Yo por lo menos lo disfruté bastante, que a mí me gustan los RPG. Bueno, pasando a los gráficos, salió en el Nintendo Switch, que como sabemos no es la consola más poderosa que hay, de hecho es la más débil por bastante. Claro, compensa con que es portátil y demás, pero bueno,
Pero pues, sigue siendo la más débil por bastante. Entonces el juego, pues cuando está puesto en el dock del Switch, se supone que está a 720p, que baja porque la solución que encontraron los creadores es que la resolución sea dinámica, porque el juego es bastante amplio y ofrece vistas muy grandes. Entonces cuando hay muchas cosas pasando en pantalla, la resolución tú te das cuenta que baja, y después cuando hay en espacio pequeño sube, o cuando hay pocos personajes sube más. Entonces digamos que esa variación en las resoluciones permite enseñar más cosas pues más grandes y demás. El arte del juego es bastante bueno, tiene un estilo 100% anime, y a mí me gusta, lo disfruté, es bastante chévere. Lo único que a veces las muchachas son muy voluptuosas. Sí, los personajes femeninos son extremadamente sexys o sexuales, pero bastante. Entonces, o sea, la mayoría hacen que pierda un poco de seriedad. Sí, porque a veces pasan cosas serias en el juego y cosas fuertes. Y entonces la muchacha así llorando. No es que se le mueve como las de Dead or Alive, no, pero es una cosa así como. Porque aparte, vamos a suponer, la muchacha tiene los como senos. Que demasiado. La muchacha tiene los senos grandes y está bien. Pero el problema es que entonces tiene un escote así que no hay seriedad. Sí, los personajes son. O el chorcito. Sí, o los gestos que hacen como bien. Es muy anime. Los gestos muy anime. El que ha visto anime sabe a lo que nos referimos. Muy. Ay, no sé qué, muy así. Entonces eso es chévere, o sea, es chévere, es gracioso. Pero le corta un poquito la seriedad. Pero le quita un poquito de seriedad, que el primer Xenoblade Chronicles, que salió en el Wii, pues no tenía eso, era más serio, y el estilo artístico era más sobrio, y todo era como más sobrio, más serio, más el mundo en peligro y tal, y vamos a hacer esto, y como que un poco más seriedad. Pero bueno, en línea general los gráficos son buenos, cumplen. Lo único que bueno, con el poder del Switch, pues pasa esto que pues es más débil la consola, por lo tanto hay que hacer sacrificios y demás, y con un juego muy grande, pues pasan cosas, o sea, hay sacrificios que hay que hacer pues para poder que el juego corra. Jugarlo portátil es casi imposible, porque la resolución ahí sí se pone terrible. Entonces yo de hecho algunas veces intenté entrenar, simplemente matar monstruos ahí en el wild o en las zonas donde hay muchos monstruos, tú sin avanzar historia. Y no pude, o sea, me costó mucho trabajo porque se pone muy pixelado, se ralentiza. De verdad que no recomendaría para nada jugarlo portátil. El sonido, las canciones son bastante pegajosas. Sí, la música es muy buena. Y tiene un estilito que, bueno, a nosotros nos gusta. A mí me gusta mucho la musicalización. Las voces son un poco acartonadas. Y como acartonadas porque, ¿qué pasa? Muchos personajes son de la realeza. Entonces hablan, oh, señor, yo te admiro, y yo, y se casi que hablan con mucha etiqueta, hablan con mucha etiqueta, pero aparte las voces son acartonadas. Entonces, como pegado. Para mí es la frase esa que it's so bad that it's good. O sea, es tan malo que es bueno, es gracioso, es como gracioso a veces. Es como sin incómodo. A veces es como incómodo, pero no es que busca ser incómodo, es que es así. Es que está hecho el juego de Entonces yo diría, las voces no son muy buenas, pero dentro de todo el contexto del juego tampoco es que quedan mal ni te sientes como incómodo. Es gracioso, o sea, en los momentos graciosos sí queda chévere, sí, pero en los momentos serios no. Entonces a veces como los personajes son un poquito tiesos o son muy voluptuosas las muchachas, entonces hay veces que hay momentos como importantes que se tapan un poco por todas estas cosas, ¿no? Pero o sea, en general sonido, música muy buena, voces regulares, it's so bad that it's good a veces. Pero sí, las voces están ahí. Bueno, yo, como dije anteriormente, lo terminé en 69 horas el juego normal, y el DLC estuvo unas 20 horas, 20 y pico, redondeando fueron 90 horas. Me parece que para un RPG es bastante y para un DLC es bastante. Yo hay muchas cosas que no hice porque hice algunas cosas extras, pero no todas. El juego no es tan difícil, intermedio, tiene sus momentos, sobre todo porque hay veces que te obligan a tener que aprender ciertas habilidades para poder avanzar, pero para ver estas habilidades te tienes que meter en un menú que tiene las blades, y para aprender ciertas habilidades tienes que hacer cosas como a veces medio forzadas, como que, no sé, mata 4 de este monstruo y entonces ahí aprendes esa habilidad, y después mata 5 de este, o encuentra 4 piedras de esta, o
pon de comer, o sea, pon en un menú una comida o un ítem que le guste a la Blade para que aprenda eso. Ese es un poco como que... Vamos a hacer un pequeño paréntesis. La Blade, porque has nombrado Blade, pero hay mucha gente que no puede saber lo que es el Blade en el juego, el que lo sabe. El Blade es un personaje, pero es como el arma del yo lo dije hace un rato. ¿Sí? Sí, dije los drivers, y dije que los Blades son las armas de los drivers. Pero a veces... Como en Final Fantasy los summons. Exacto. Es un concepto parecido a ese. Bueno. Entonces, eso a veces hace que el avanzar sea un poco como que te pone trabas artificiales, que no se sienten fluido el juego, sino que es como que, estoy listo para esto, no sé qué. Pero es que no has matado a 4 insectos, ¿viste? Para que tu Blade tenga la habilidad para poder, o sea, es como un poco esa parte, no me gustó mucho eso. Pero bueno, pero entiendo que a veces los juegos tienen sus forma de alargarse y sus trabas y sus cosas. Pero bueno, en líneas generales, lo disfruté bastante, me parece bastante bueno. Es de los mejores RPG que tiene el Switch. Y es de los mejores RPG que hacen en los últimos años. Sí, como los últimos 10 años. Es tal vez de los 10 mejores RPG que ha salido a japonés. Yo le daría un 8.5. Y a Torna de Golden Country, que es el DLC, también le daría un 8.5. Porque más o menos mantiene casi todo lo que es Xenoblade Chronicles 2. Hace un pequeño cambio en el sistema de combate, pero no es muy representativo. Simplemente tú en el otro juego tú tenías a los drivers y tú podías cambiar qué blades usabas en conjunción con el driver. En este caso tú puedes cambiar los blades con los drivers. Entonces, pero el sistema es el mismo, o sea, básicamente todo es lo mismo. Es como un cambio prácticamente casi que estético de un punto de vista. Sí, es como una forma diferente de abordar las peleas. Exacto, porque bueno, el DLC Torna de Golden Country se presenta 500 años antes de la historia de Xenoblade Chronicles 2, pero tiene una conexión súper importante, porque cosas que te enseñan en el juego como tal, en el juego completo, te enseñan fragmentos de lo que tú juegas completo en Torna de Golden Country, entonces se complementan bastante bien. Pues sí, esa sería mi nota, 8.5 para ambos. Tú como espectadora, ¿qué nota le pondrías viendo tu puesto en totalidad? Un 7.5 porque, quitando que la música es buena, los personajes son chéveres, la historia es buena, todo eso, pero hay varios detalles que se van sumando. Las gráficas no son las mejores, yo entiendo lo de sacrificar unas cosas por otras, pero tiene muchos problemas de rendimiento. El frame rate es terrible en muchas partes, como son tantos personajes a la misma vez, porque son las blades más los drivers, se hacen hasta 6 personajes en la misma pantalla, y entonces todos ellos se atropellan no solamente entre ellos, no es que se chocan y no pueden pelear, pero entonces hay un bicho ahí, no sé, un monstruo, entonces todos le están pegando, o tú le estás como jugador, le estás pegando, entonces es la blade más el driver más los otros blade driver, entonces las voces se atropellan porque entonces dicen los nombres de los ataques, más que entonces... Y dicen frases como sí, exacto. Entonces, más todo eso, más que se ven las explosiones de los ataques, más que hay muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, ahí aún más baja el frame rate, entonces se pone muy pixelado, se pone lento, se atropellan las voces, se ve muy mal gráficamente, no es que son los píxeles del tamaño así como... Pero tú sientes la diferencia. Se ve claramente, entonces hace que la jugabilidad sea un poco... Y como juego de rol, tú tienes que repetir muchas peleas para poder subir de nivel. Entonces estar viendo eso constantemente, no es que se pone... pero hay bajones. Pero hay bajones... Claramente casi todo el juego es como en eso inestable. Entonces eso es como un problema grave que tiene los otros Xenoblade también. Desde el primer Xenoblade tienen ese problema. Es una característica bastante lamentable porque los juegos son muy buenos, son muy buenas historias, tienen, o sea, son muy buenos en general, pero tienen todos representan ese mismo problema. Porque es que las cosas que se atropellan, siempre les ha tocado por X o Y salir en los hardware más débiles. El primero salió en el Wii, que era el más débil. Después salió ese mismo una versión de New 3DS, que era más débil que el Vita. Y ahora salió el 2, salió en el Switch, que es la más débil también de la generación. Es como que no han tenido en realidad el poder. Es una lástima porque de verdad que si ese juego, la calidad de eso fueran muchísimo mejores, fueran muy muy buenos y muchísimo más reconocidos de lo que ya son. Y tal vez le subiría un 9 minutos. Porque las historias son muy buenas. En el caso de Xenoblade Chronicles 2, que es el que estamos hablando, y Torna, bueno, que es lo mismo, los personajes voluptuosos y la cosa y eso, pero como que
tú dices, bueno, ahí se vería un poco cortado las voces acartonadas, pero al mismo tiempo, entonces, si no tuviera los otros problemas, como que no le ves tanto problema a este, o fuera un solo problema, 2 problemas, no 7 problemas fuertes, que afectan a nosotros que somos más, nosotros preferimos sacrificar gráficas por frame rate, particularmente nosotros. Sí, Preferimos un juego que corra constantemente a una misma velocidad a que tenga la super gráfica. Nosotros preferimos ese estilo. Entonces este juego sacrifican cosas de la gráfica, pero al mismo tiempo tiene problemas de frame rate. Sí, entonces es muy ambicioso para el hardware en que está corriendo. Pero en general es un juego muy bueno, es muy recomendado, las historias son muy buenas, los personajes tienen mucho carisma entre ellos y te transmiten con sus voces acartonadas y todo, pero sí, tienen momentos muy graciosos, tienen momentos tristes, tienen como todos los juegos. De estos juegos de rol que tienen muchas historias, muchas historiecitas chiquiticas entre los personajes, la interacción entre ellos, eso es muy bueno, recomendado. Pero 7.5 para mí. Mi nota no es muy confiable porque yo no lo jugué. Yo no soy jugadora, yo no entiendo del rol como tal. Ella no es jugadora de rol. Yo no soy jugadora de rol. Entonces los menús, que si la jugabilidad, pero yo me refiero al otro punto de vista de el resto de las cosas, porque ya aparte de las tablas, los tableros que tú rellenas con los ítems y las cosas que vas destapando habilidades, para mí todos los juegos de rol en general son iguales. No lo son. Spoiler alert, no lo son. No, bueno, pero sí lo son en el sentido de que todos tienen tableros, que todos tienen, cada personaje tiene su habilidad, su campo, entonces le vas desarrollando cosas. Eso es lo que me refiero. Son como si fueran primos. Pero no son iguales. Lo que sí he notado claramente es que a cada cierto tiempo un tutorial nuevo para aprenderte algo nuevo en jugabilidad, entonces eso lo hace un poco complicado, entonces por eso yo considerablemente le bajo la nota por eso. Bueno, pero en general 7.5 7.5 8.5 se los recomiendo, y de hecho también les recomiendo mucho el primero. Sin hacer una review extensa como esta, pues yo al primero le daría un 9. Es excelente el primero. De hecho me gusta más en todo que el segundo. No que el segundo no me gusta, pero me gusta más el primero. El primero, recuerden que está en Wii y está en New 3DS, específicamente en el New 3DS, bueno, o el New 2DS. No sirven las líneas que no sean New. Y bueno, también se los recomendaría. De todas maneras, bueno, dejen en los comentarios si lo han jugado, si han jugado el 1, si han jugado el 2, si les gusta. Y bueno, Player One se despide. Nos vemos. Player 3 aquí. Chao.